Buen día, hermanos. Feliz día del Señor. Dios lo bendiga. Antes de empezar con el tiempo de la palabra, quiero informarles que hay muchos hermanos que están enfermos, otros que están de vacaciones, y la Biblia nos manda a orar los unos por los otros, a orar por las enfermedades, por todo lo que estamos viviendo. Muchas familias que no están el día de hoy porque precisamente andan enfermas. Orar siempre los unos por los otros es lo que manda nuestro Señor a través de su palabra. Qué lindo es adorar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir continuando precisamente adorando a nuestro Dios, esta vez prestando atención a lo que Él tiene que decirnos el día de hoy por medio de su palabra. Así que quiero que me acompañen en oración para que sea Dios el que esté obrando en nuestros corazones. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias porque nos has traído a tu casa, a adorarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre. Te pido, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, que siga obrando en nuestros corazones para estar atentos, Señor, a tu mensaje, para que saques de nuestra mente toda distracción, Señor, todo lo que pueda interrumpir este momento en el cual debemos estar atentos para escuchar tu voz. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en mí en primer lugar para poder predicar fielmente tu palabra, Señor, y para poder mostrarte, Dios, porque tú eres el único que cambia nuestros corazones. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en tu nombre. Amén. Bien, hoy quiero que vayan abriendo sus Biblias en el en la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo el título del sermón del día de hoy es Liderazgo y sumisión dentro de la iglesia. ¿Cómo es que tiene que ser el liderazgo dentro de la iglesia? Bien, todos los que estamos aquí sentados en esta mañana escuchando la palabra de nuestro Dios, enfrentamos la tentación del orgullo y el abuso del poder, ya sea en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la propia iglesia o en las comunidades. Enfrentamos esta tentación. Esto pasa cuando tenemos alguna autoridad o cuando se nos da cierta autoridad. La naturaleza o nuestra naturaleza humana nos inclina a usar esta autoridad para beneficio propio, para dominar a otros o para resistirnos, es decir, el orgullo hace que nos resistamos a someternos cuando estamos bajo autoridad. Y esta condición caída, hermanos, ya sea en conclusión el orgullo, este pecado del orgullo, se manifiesta en líderes que ejercen control manipulador en vez del servicio amoroso. Y eso lo podemos ver en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, sino en todo ámbito donde los líderes ejercen ese control manipulador, manipulan a la gente para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Hay personas que también, por temas del orgullo, resisten toda autoridad legítima. Es decir, no quieren someterse ante una autoridad por causa de su orgullo.
Por causa también del orgullo, hay muchas comunidades fragmentadas o divididas por luchas de poder y ego. Y eso lo podemos ver en la política, por ejemplo. Está el bando de la izquierda, de la derecha, y por orgullo estas dos bandos no se pueden unir, sino que luchan por el poder. Y hay también, hermanos, creyentes ansiosos que olvidan por orgullo que Dios cuida de ellos. Estos creyentes quieren tomar las riendas de su vida y no quieren someterse al cuidado de su Salvador. Y esta realidad, esta condición, hermanos, afecta profundamente la salud de la iglesia. Tanto el mal liderazgo como el no sometimiento al liderazgo de la iglesia. Afecta a la iglesia y afecta a nuestro testimonio también que nosotros damos como iglesia ante el mundo. Es por eso que en esta mañana quiero que entiendan esta verdad que vamos a ver por medio de la palabra del Señor. Y es que los ancianos o los que han sido llamados a pastorear la iglesia, los que han sido llamados, deben ejercer el liderazgo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Asimismo, también el cuerpo de Cristo, es decir, la congregación, debe someterse a dicha autoridad, revistiéndose de humildad y humillándose ante Dios. Quiero que ahora sí me acompañen a la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y en el contexto en el cual el apóstol Pedro estaba escribiendo a estas iglesias, recordemos que estas iglesias estaban enfrentando persecución y sufrimiento a causa de su fe. Y Pedro les exhorta a vivir fielmente en medio de esas pruebas, en medio de ese sufrimiento. Y en este pasaje, en esta sección, Pedro se dirige a los ancianos de la congregación para que ellos puedan gobernar o liderar, enfatizando siempre la humildad. Es decir, la humildad, hermanos, es la clave para el liderazgo. La humildad es la clave para someterse al liderazgo. Y la humildad es importante también para poder confiar en nuestro Dios. El primer punto que quiero que vean en esta mañana es que cómo es que tiene que ser el liderazgo en la iglesia. El liderazgo dentro de la iglesia, mis hermanos, el liderazgo pastoral debe estar centrado en Cristo. ¿Cómo es entonces un liderazgo centrado en Cristo? Bien, en el versículo 1, Pedro empieza esta sección dando las últimas instrucciones a la iglesia y empieza exhortando a los ancianos a pastorear el rebaño
Y hay un detalle importante que quiero que vean en el versículo 1. Él dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios que hay entre vosotros. Bien, el detalle acá, mis hermanos, es que el apóstol Pedro se identifica como un anciano entre la congregación. Es decir, Pedro, hermanos, no apela a su autoridad apostólica, sino que se pone al mismo nivel de los ancianos de la iglesia a las que él escribe. Pedro entonces escribe esta sección de la carta desde un corazón pastoral hacia los líderes de la iglesia. Recordemos, hermanos, que este mismo Pedro es el que había negado 3 veces a Jesús. Él había negado 3 veces a Jesús. Incluso dijo que estaría dispuesto a dar su vida por causa de él, que todos iban a escandalizar menos él. Y vemos que luego Pedro falló, Pedro fracasó, Pedro experimentó el fracaso. Él supo lo que significa fallarle a nuestro Dios. Pero Pedro, hermano, no solamente experimentó el fracaso, sino que Pedro también experimentó la restauración y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando Cristo resucitó al tercer día, Jesús se presentó a sus discípulos ahí en las orillas del lago de Nazaret y le hizo una pregunta a Pedro. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y esta pregunta Jesús lo hizo 3 veces a Pedro. Y en las 3 ocasiones Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y nuestro Señor Jesucristo, para restaurar el corazón de Pedro, en las 3 ocasiones le dijo: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, apacienta a mi rebaño. Así que, hermanos, ¿quién mejor que Pedro para exhortar a los líderes de la iglesia a pastorear el rebaño de nuestro Dios? Solo alguien que ha pasado por el fracaso de fallarle al Señor y luego ser restaurado por Él mismo puede saber lo que significa ser un líder dentro de la iglesia. Porque recordemos que Pedro era el líder dentro de los 12 discípulos de Cristo. ¿Quién mejor que Pedro entonces para exhortarnos acerca de cómo debe ser el liderazgo dentro de la iglesia? Pedro también dice que él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada. Esto significa que Pedro vio al pastor de pastores sufrir por causa del Evangelio. Jesús, mis hermanos, tuvo que sufrir por causa del Evangelio. Jesús padeció, murió y resucitó al tercer día. Luego de que Él resucitó, la palabra de Dios dice que Él ascendió al cielo y está ahora sentado a la diestra de Dios. Así también, mis hermanos, los que esperamos en Cristo, seremos participantes de la gloria que ha de ser revelada. Y aquí en este texto está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con poder y con gloria en las nubes a juzgar a cada uno conforme a su palabra. Es por eso que el apóstol Pedro dice que él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada en su segunda venida, cuando Cristo venga. Hermanos, entendiendo estos principios bíblicos, una aplicación para los líderes de la iglesia en esta mañana es lo siguiente.
Esto no solamente es para pastores, para ancianos, sino para todo aquel que ejerce un liderazgo o esté a cargo de un ministerio. La pregunta es, ¿estás liderando desde un pedestal de superioridad o desde la trinchera compartida de la gracia? Ejemplo, cuando estás aconsejando a alguien que ha caído en pecado o que está atrapado en el pecado, lo haces con arrogancia de decir, yo nunca haría eso, yo jamás caería en ese pecado, o lo aconsejas con humildad, diciéndole, yo también necesito de la gracia de Dios cada día, yo también puedo caer en ese pecado, es por eso que yo te comprendo. ¿Lo estás haciendo de una manera de arrogancia, de superioridad ante los demás? ¿O lo estás haciendo compartiendo la gracia de nuestro Dios, sabiendo que eres un pecador y que puedes caer en cualquier pecado que se menciona en la Biblia? Y si ustedes no están en ningún ministerio, pero son padres de familia, en cierta manera son líderes en sus hogares. Y es ahí donde deben de liderar también con gracia y humildad. Hermanos, padres de familia, sus hijos no necesitan que lo vean a ustedes como personas perfectas. Sus hijos necesitan que sean auténticos. Cuando ustedes piden perdón a sus hijos por perder la paciencia, porque muchas veces los hijos hacen perder la paciencia a los padres, cuando ustedes le piden perdón a sus hijos por perder la paciencia, modelan la gracia de Cristo más poderosamente que cuando fingen nunca equivocarse. Hermanos, sus hijos le van a hacer más caso cuando vean que también suelen equivocarse, cuando vean que suelen cometer errores. Y así como el apóstol Pedro se rebajó y se hizo igual entre los demás ancianos de la iglesia, nosotros de la misma manera también debemos liderar, no con aire de superioridad, sino entendiendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pedro entonces le dice en el versículo 2, y exhorta a los ancianos de la iglesia a pastorear el rebaño de Dios. ¿Qué significa pastorear el rebaño de Dios? Bien, hermanos, el anciano o el pastor no solamente se tiene que dedicar a predicar los domingos, sino que el anciano o pastor tiene que cuidar de la iglesia. Tiene que alimentar a la iglesia, obviamente, con la palabra de Dios. Tiene que guiar a la iglesia espiritualmente en sus caminos, en los caminos del Señor. Tiene que conocer personalmente a cada uno de sus ovejas. Y Pedro nos va a dar ciertas actitudes que debe tener este pastor, o cómo es que debe pastorear un anciano a la iglesia, cómo es que debe liderar. Y en el versículo 2 nos dice, en primer lugar, Pedro, que los ancianos deben velar no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. No por obligación, sino de forma voluntaria. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ahí nos dan los requisitos que debe tener un anciano o un obispo para poder ser pastor, para poder liderar dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 3, 1 dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Lo que nos está diciendo este texto, hermanos, es que uno de los requisitos para ser pastor es que debe anhelar serlo. Es decir, debe sentir ese llamado de Dios para ser pastor. Debe ser su pasión.
ser pastor, le debe agradar ser pastor. El problema, que según el contexto histórico en el cual Pedro estaba escribiendo, es que recordemos nuevamente, la iglesia estaba siendo perseguida y nadie quería ser pastor. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, a los primeros que buscaban, torturaban y mataban en ese tiempo eran precisamente a los pastores. Es por eso que nadie quería ser pastor. Y es por eso por lo que Pedro le dice: no sean pastores por obligación, sino como Dios quiere. No se vean obligados a ser pastores. Tienen que sentir ese llamado, tienen que anhelar ser pastores. Imagínense, hermanos, a dos estudiantes que van a rendir un examen, que van a tomar un examen. El primer estudiante estudia porque su papá, su padre lo amenaza y le dice: si no te sacas buenas notas, si no te sacas un 10, te quito el auto. El segundo estudiante estudia porque genuinamente le apasiona esa materia y quiere dominarla. Ahora, entre el primer estudiante y el segundo estudiante, ambos pueden sacar la misma nota, ambos pueden sacarse un 10, ambos pueden esforzarse por sacarse un 10, pero solamente uno experimenta el gozo en el proceso. Obviamente no va a ser el que fue obligado por su papá, va a ser el que genuinamente le apasiona esa materia. Por eso es que estudia porque le gusta esa materia. Un líder, hermano, que sirve por obligación es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Los que han leído la parábola del hijo pródigo, si ustedes se dan cuenta, técnicamente el hijo mayor de la parábola es obediente, pero había un problema con este hijo mayor, que tenía un corazón resentido y amargo. Recuerden que el hijo mayor se enojó con su padre porque su padre perdonó a su hermano menor. Y si el hijo mayor, hermanos, hubiera entendido lo importante que es el amor en el servicio, también hubiera perdonado a su hermano y se hubiera regocijado también con la llegada de su hermano junto con su padre. Pero este hijo mayor no entendía el evangelio, no entendía acerca del perdón. Obedecía a su padre, pero lo hacía quizás por obligación y no por amor. Hermanos, para los líderes de esta congregación y los que nos ven seguramente por las redes sociales, si, por ejemplo, tú estás enseñando en la escuelita dominical y si se te ha vuelto una carga enseñar semana tras semana, es tiempo, hermano, hermana, de examinar tu corazón, o quizás es tiempo de que tomes un descanso. Hermanos, ¿saben por qué? Porque Dios prefiere un maestro con menos experiencia, pero con un corazón dispuesto, que uno experto, pero resentido, que lo hace por obligación. Es por eso que en cierta ocasión, cuando nos reunimos los líderes de la iglesia, yo le dije que cada uno a lo mucho puede estar en 2 ministerios, no más. Porque si no se va a sentir como una carga, como un peso, y lo van a hacer por obligación y no como Dios quiere, es decir, por amor. Así que si tú estás pasando por eso, si lo estás viendo el ministerio como una carga, debes hacerte las siguientes preguntas. En primer lugar, debes preguntarte: ¿por qué estoy sirviendo? ¿Qué estoy sirviendo? ¿Por sentimiento de culpa? ¿Porque no hay nadie más quien lo haga? ¿Por la presión del qué dirán? Porque quizás si me voy del ministerio, si doy un paso al lado, la gente va a hablar de mí. ¿O estás sirviendo porque la gracia de Cristo te ha renovado y el amor de Dios te impulsa
a servirlo a Él? Son preguntas para reflexionar en la semana, a los que ya están sirviendo en algún ministerio. Bien, Pedro, en segundo lugar, dice que un anciano debe pastorear el rebaño no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Y hay algo interesante, mis hermanos, es que en la historia, en la iglesia primitiva, algunos maestros itinerantes, es decir, maestros que iban de un lugar a otro, que no se quedaban en un solo lugar, estos maestros, descubrieron algo interesante. Descubrieron que podían vivir cómodamente yendo de iglesia en iglesia, recibiendo hospitalidad y ofrendas. Ellos habían descubrido eso. Y es por eso que no querían quedarse en un solo lugar. No querían tener el peso y la carga de pastorear una congregación. Sino que ellos decían, no, me conviene más ir de iglesia en iglesia. Si total me van a dar hospitalidad, si total me van a dar ofrendas. Es por eso que la Didache, que es un documento cristiano del siglo I al II, tuvo que establecer ciertas reglas cuando vieron esta actitud en estos maestros. Ellos dijeron, si un maestro, un profeta pedía dinero o se quedaba más de 3 días, no era genuino. Es decir, sus intenciones no eran genuinas. Lamentablemente, hermanos, eso no solamente ocurrió en el primer siglo de la iglesia, sino que hoy en día abundan muchos falsos maestros que se enfocan más en el jet privado que en alimentar el rebaño. Hoy en día han surgido muchos falsos maestros, pastores, que quieren ser pastores precisamente motivados por el dinero, motivados por el uso del poder y la posición para despojar a las personas de su riqueza. Y hoy en día abundan muchos pastores así, que si tú los ves con camionetas 4x4, con jets privados, con mansiones de lujo, que no se interesan por el rebaño de Dios. Así que si tú eres pastor, nos estás viendo por las redes sociales, o anhelas ser algún día pastor o obispo, debes examinar tus motivaciones. ¿Por qué quieres ser un líder? Deberías preguntarte, ¿qué pasaría si tu servicio nunca fuera reconocido públicamente? Y esto también va para los líderes dentro de la iglesia. Si nadie supiera que fuiste tú quien preparó la comida para el enfermo, si nadie supiera que fuiste tú quien oró fielmente, si nadie supiera que fuiste tú quien limpiaste los baños de la iglesia, ¿aún seguirías sirviendo al Señor? Cabe recalcar, hermanos, que las Escrituras enseñan con claridad que las iglesias deberían pagar bien a sus pastores. Y eso es lo que enseñamos también nosotros en el curso de membresía de la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 18, dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Así que la Escritura es clara, hermanos. Los ancianos que gobiernan bien dentro de la iglesia deben ser considerados dignos incluso de doble honor, dice. Y acá la palabra honor viene del término honorarios. O sea, se debería pagar el doble de un trabajo secular. ¿Por qué, hermanos? Porque el trabajo de un anciano, el trabajo de un pastor, no es como cualquier trabajo secular.
porque el trabajo de un pastor, mis hermanos, involucra las almas de las personas. Involucra cada alma, y cada pastor en este mundo va a tener que comparecer delante del trono de Dios y va a tener que rendir cuentas por cada oveja de su iglesia. Así que esto no es un juego. No es fácil ser un anciano o un pastor. Se le debe pagar, sí, porque la escritura es clara, dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Pero esto no significa, hermanos, que el pastor debe estar motivado a servir por el deseo al dinero. Un pastor, mis hermanos, debe estar dispuesto a pastorear una congregación de manera bivocacional si es necesario. Es decir, un pastor no puede exigir a una iglesia: no, sí, a mí me tienen que pagar el doble porque acá dice la escritura así. No, porque tiene que ver la situación, tiene que ver las circunstancias y el contexto por el cual está pasando la iglesia. Y como les dije, debe estar dispuesto incluso a ser un pastor bivocacional por algún tiempo si es necesario. Y si no quiere serlo, entonces esa persona debería examinar su corazón. ¿Cuál es su intención al pastorear una iglesia? En tercer lugar, hermanos, el apóstol Pedro dice que un anciano debe pastorear el rebaño no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo del rebaño. No enseñoreándose de la iglesia, sino siendo ejemplo del rebaño. Y miren lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Miren lo que le dice Jesús a sus discípulos. Mateo 20, de 25 al 28. El contexto era que sus discípulos estaban discutiendo por cuál de ellos sería el mayor, cuál de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús, al observar esto, dice el versículo 25: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús fue claro, hermanos. El que quiera estar en un lugar de autoridad debe ser el siervo de todos. Tiene que ser el siervo de todos. El anciano, el pastor, debe estar dispuesto a ponerse él en último lugar. Debe estar dispuesto a servir a cada oveja dentro de la congregación. El problema, mis hermanos, no solamente del anciano, sino de todos, es que a veces, debido a nuestra condición pecaminosa, cuando uno llega a un puesto de poder, este poder corrompe al hombre y lo lleva a liderar de una manera autoritativa e incluso a llegar a ser un dictador. Por ejemplo, muchos presidentes, antes de llegar a la presidencia, eran humildes, pero cuando llegaron al poder se volvieron corruptos. Esto lo podemos ver en la Biblia también. Por ejemplo, el propio Saúl, rey de Israel, en un principio era sencillo y humilde, hasta que llegó a ser rey y desobedeció a Dios. Luego él se volvió orgulloso y arrogante. Pero no solamente Saúl, sino que el propio David, un hombre que era conforme al corazón de Dios,
cuando estaba en la cima de su reinado, en la cima de su poder, la Biblia dice que se llenó de orgullo y ordenó hacer un censo para saber cuántas personas tenía a su cargo, cuántos militares tenía a su cargo. Y esto lo trajo al reino de Israel consecuencias fatales. Mucha persona murió por la arrogancia de David. Hermanos, el liderazgo cristiano no se trata de decir, hagan lo que les digo, sino sígueme como yo a Cristo. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, primera de Corintios 11:1. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Esa es la forma de liderar, hermanos, imitando a nuestro Señor. Esto es algo aterrador y hermoso a la vez. No necesitas ser perfecto, pero sí necesitas ser auténtico en tu seguimiento de Cristo. Debes seguir a Cristo. Hermano, debes recordar algo importante. Y esto es para todos, no solamente para los ancianos y líderes. Debes recordar que siempre te están observando. Quizás es un compañero de trabajo tuyo que no cree en Dios, pero te está observando. Quizás es un vecino curioso, quizás es tu hermano menor o algún miembro de tu familia. Ellos te están observando si realmente imitas a Cristo. Y tu vida, hermano, es el único evangelio que ellos leerán. Por eso es que nuestro testimonio es muy importante, hermanos. No solamente se trata de predicar, sino vivir lo que predicas. Por último, el apóstol Pedro dice que un anciano debe pastorear el rebaño, sabiendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona inmarcesible de gloria. Cuando Cristo venga, mis hermanos, cuando Cristo vuelva por su iglesia, Él sabrá recompensar a sus siervos fieles. Y nosotros sabemos eso. Está en la Escritura. El problema es que a veces nos comportamos como esas 5 vírgenes de la parábola de las vírgenes, esas 5 vírgenes insensatas que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite para recibir al esposo, pensando que el esposo iba a tardar o que quizás nunca iba a llegar. Es decir, estas 5 vírgenes vivían para el hoy y no estaban preparadas para la llegada de su Señor. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera, pensando, no, el Señor no creo que venga el día de hoy. Vivimos insensatamente. Pero hermanos, Dios va a recompensar a los siervos fieles. Hermanos, la llegada de nuestro Señor está cerca y debemos prepararnos como los atletas olímpicos se preparan para una competencia. Ellos entrenan durante años, sacrifican comodidades, soportan el dolor, todo por una medalla. Una medalla que eventualmente se empañará y la gloria se desvanecerá. Es más, los campeones de hace 20 años son olvidados por las nuevas generaciones. Pero mis hermanos, la Biblia dice que nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo también en su carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 25. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solamente uno obtiene el premio? Corred, dice, de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Hermanos, esto nos debe animar a nosotros. Cuando el servicio es difícil, cuando nadie aprecia el sacrificio que tú estás haciendo, cuando te preguntas si vale la pena seguir en el ministerio, recuerda que aunque nadie te ve, Cristo te ve. Cristo sabe el sacrificio que tú estás haciendo por el ministerio. Y Cristo, mis hermanos, te recompensará. Así que no sirvas para que los hombres te aplaudan. Sirve para que el príncipe de los pastores te diga, como dijo en Mateo capítulo 25, versículo 11, te diga: bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, lo que estoy diciendo no es una doctrina de obras para ganar la salvación. No, nosotros ya somos salvos por gracia mediante la fe. Pero hay recompensa por la fidelidad. Y la mayor recompensa que nosotros podemos tener, hermanos, la mayor recompensa será ver a Cristo cara a cara y escuchar: bien, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es la mayor recompensa que podemos recibir, hermanos. En conclusión, el liderazgo cristiano solo es posible cuando nace o fluye de su ejemplo redentor. Cristo mismo es el pastor por excelencia. Él no se sirvió a sí mismo, sino que Él dio su vida por las ovejas y pastoreó siempre con gracia y con verdad. Así que siempre debemos mirar el ejemplo de Cristo. Bien, ahora ya hemos visto cómo es el liderazgo dentro de la iglesia. Ahora veremos cómo es que debe actuar la congregación frente a ese liderazgo. La congregación, mis hermanos, la iglesia debe someterse al liderazgo que está centrado en Cristo. Versículo 5 dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro entonces, a partir del versículo 5, empieza a dar instrucciones ahora a la iglesia en general. Y lo primero es que le dice a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, sino a todos, que deben estar sujetos a los mayores. Otras traducciones le dicen a los ancianos. Deben sujetarse a los ancianos. Los miembros de la iglesia, hermanos, en especial la gente joven, deben dar honor, consideración y respeto al liderazgo espiritual de la iglesia. Lamentablemente, el día de hoy vivimos en una cultura donde la juventud desprecia a los ancianos, donde la juventud desprecia la experiencia. La tecnología cambia tanto, tan rápido, que los jóvenes a veces saben más que los mayores. Y esto es verdad, hay muchos jóvenes que saben más que los ancianos. Pero la sabiduría no solamente es información, sino que es el carácter forjado en el fuego de la experiencia, los errores cometidos y en las lecciones aprendidas. Hermanos, muchas veces el ser joven trae sus consecuencias y actuamos orgullosamente con soberbia e insensatez. Por ejemplo, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 12, en todo el capítulo, aparece un hombre que era el rey de Israel, llamado Roboam, quien era el hijo del rey Salomón, el cual rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a sus amigos más jóvenes. Los ancianos le habían aconsejado para bien, pero él no hizo caso.
y siguió el consejo de sus amigos, de los más jóvenes. El resultado dividió el reino de Israel en dos y desencadenó generaciones de caos. Su arrogancia juvenil, mis hermanos, le costó caro. Y fue así como se dividió el reino del norte y el reino del sur. He conocido yo, hermanos, también hoy en día a muchos jóvenes, sobre todo en las redes sociales, que son youtubers, tiktokers, que saben mucha teología, mucha teología, pero que menosprecian a los ancianos, que menosprecian a pastores, y en su arrogancia, en su soberbia, incluso dicen ser más sabios que el pastor que ya falleció, John MacArthur, o que R. Sproul, Miguel Núñez, etcétera, etcétera. Ellos dicen saber más, pero su forma de vivir demuestra su insensatez y su falta de madurez. Así que si tú eres joven, y yo sé que siendo joven tienes energías, ideas frescas, pasión, y la tecnología está de tu lado, todo eso es excelente, pero no debes despreciar a quienes han caminado con Cristo 20, 30, 40, 50 años, porque ellos tienen mucha más experiencia, ya han visto tendencias ir y venir, han sobrevivido a crisis de fe, han enterrado a seres queridos confiando en Dios, y su sabiduría es oro, hermanos. La sabiduría de las personas ancianas mayores es oro. Nosotros los jóvenes debemos buscar entonces intencionalmente a estas personas, no solamente para tomarnos un café casualmente, sino para tener conversaciones profundas, cómo vivieron su vida de fe, cómo criaron a sus hijos piadosamente, cómo superaron ciertas tentaciones. Hermanos, la sumisión no solamente es generacional, sino que es mutua. No solamente es para los jóvenes, sino que debemos someternos, dice la palabra de Dios, unos a otros. Esto significa valorar la perspectiva del otro, aunque difieran en algunas cosas. Sí, vamos a diferir en algunas cosas. No vamos a estar de acuerdo en todo. Pero significa, hermanos, que debemos escuchar antes de hablar. Significa que no siempre tienes que tener o ganar el argumento, no siempre tienes que tener la razón, sino que tienes que aprender a escuchar, sobre todo a las personas ancianas que tienen más experiencia. Pedro también nos dice en el versículo 5 que todos, absolutamente todos dentro de la iglesia debemos revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo. Porque hay una razón, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y acá hay un problema, es que por naturaleza nosotros somos orgullosos. Somos orgullosos, muchas veces no lo queremos ver. Es por eso que Pedro hace este llamado a la iglesia en general a ser sumisos, o someternos unos a otros. Es más, el apóstol Pablo también en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3, él dice lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y ahí está el secreto, la humildad, hermanos. No debemos pensar, no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino que debemos pensar con buen juicio. Debemos ser humildes. Y el mejor ejemplo de humildad, mis hermanos, siempre lo vamos a ver reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 13,
versículos 3 y 5, una escena muy conocida por nosotros, dice lo siguiente, Juan 13 del 3 al 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. El mejor ejemplo de humildad, nuestro Señor. Noten, mis hermanos, que su humildad nació porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía que era Dios encarnado. Dice el texto que de Dios había salido y a Dios volvía. El Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Es por eso que Jesús podía humillarse de esa manera, porque Él sabía quién era. Así que la verdadera humildad, hermanos, fluye de seguridad en la identidad, no de inseguridad. Si tú sabes quién eres, así como Cristo sabía quién era, se nos va a hacer más fácil humillarnos. Jesús, sabiendo que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, le lavó los pies a sus discípulos. Hermanos, nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos revestirnos de humildad, porque como le dije anteriormente, hay un porqué. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imagínense dos vasijas. Acá tengo dos vasijas. En esta vasija, la primera vasija está llena de logros, está llena de sí misma, de sus propios logros, de sus opiniones, de su justicia propia. Entonces, cuando viene Dios e intenta derramar de su gracia, ya no hay espacio, sino que cuando se derrama la gracia, se derrama hacia el suelo. No se puede llenar esta vasija. En cambio, aquí hay otra vasija, la cual está vacía, reconociendo su necesidad. Cuando Dios viene y derrama de su gracia, es llenada hasta rebosar. Así que, a manera de aplicación, ¿en qué área de tu vida estás lleno de ti mismo? ¿En qué área, mis hermanos, estás lleno de ti? Porque es necesario humillarse ante Dios para que Él nos pueda llenar de su gracia, para que Él nos pueda llenar de su espíritu. Quizás estás lleno de ti mismo en la crianza de tus hijos. Capaz eres de los que dicen, no, mis hijos nunca harían eso. Mis hijos jamás harían eso. O quizás estás lleno de ti mismo en tu matrimonio y dices, el problema es mi cónyuge, el problema es ella, el problema es él, no yo. Quizás estás lleno de ti mismo en tu teología. Yo tengo la doctrina correcta, las demás están equivocadas. O quizás estás lleno, hermano, en tu moralidad y dices, al menos no soy como ese hipócrita. No, yo no soy así. Todo eso, hermanos, es orgullo. Es orgullo. Recuerda, donde hay orgullo, hay resistencia divina. Donde hay humildad, hay gracia divina. ¿Qué prefieres, hermano? Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro en el versículo 6 y 7 nos dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto significa, hermanos, que no solamente debemos someternos a los líderes eclesiásticos,
sino que también debemos someternos y humillarnos ante Dios. El problema es que nosotros queremos controlar nuestra vida, queremos dirigir nuestra vida, queremos ser el arquitecto de nuestro propio destino. Y eso, hermanos, cuando actuamos así, hace que andemos ansiosos por todo. No queremos humillarnos ante Dios. La ansiedad, hermanos, es frecuentemente orgullo disfrazado. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero piénsalo. La ansiedad dice, todo depende de mí, yo debo controlarlo todo. Si no lo hago, nadie lo hará. Eso es lo que dice la ansiedad. Esto es la antítesis de la humildad. La humildad dice, Dios es soberano, yo soy limitado, entonces puedo descansar en su control. Así que, hermanos, como práctica, lo que deberías y lo que te aconsejo hacer en esta semana es escribir una lista literal de todas tus ansiedades, todo lo que te roba el sueño, todo lo que te distrae en el día, todo lo que te pesa en tu mente, en tu corazón. Escríbelo y luego conscientemente, cuando estés a solas en oración, echa cada ansiedad sobre Dios. Humíllate ante Él y reconoce que no puedes solo, que no puedes superar todo eso con tus propias fuerzas. Debemos humillarnos a nuestro Dios, hermanos. Y también hay un porqué. El versículo 7 termina diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Él no es indiferente, Él está atento a toda nuestra situación, todo lo que vivamos. Es por eso que Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, le dice a sus discípulos, Mateo 6, del 31 al 34, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente, dice, todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, dice Jesús, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día sus propios problemas o su propio mal. Así que, hermanos, recordemos que nuestro Padre está atento a nuestras necesidades. No debemos vivir angustiados, afanados, ansiosos, sino que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque Él, mis hermanos, nuestro Padre, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ya para terminar, este pasaje, mis hermanos, que acabamos de leer de Primera de Pedro, del capítulo 5, del versículo del 1 al 7, no es simplemente un manual de liderazgo o de convivencia eclesial, sino que su poder transformador está en que nos lleva a Cristo. Cada vez que leamos la Biblia, debemos poner nuestros ojos en Cristo. Debemos ver cómo Cristo está reflejado en la palabra de Dios. Así que cuando fallamos como líderes, debemos mirar al Pastor Supremo. No debemos, hermanos, sentirnos mal, sino que debemos entender que como Pedro falló, nosotros también vamos a fallar, pero Dios nos va a restaurar. Cristo mismo nos va a restaurar con su gracia. Y debemos mirar al Pastor Supremo, quien nos pastorea, precisamente con amor. Cuando estemos luchando con el orgullo, debemos mirar
a Cristo humilde. Él se humilló, hermanos, siendo Dios, se despojó de su gloria y se hizo hombre para venir a salvarnos. Y la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Debemos mirar a Cristo y ser imitadores de su humildad. Y cuando estamos ansiosos, hermanos, miremos al Salvador que cuida de nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos despojarnos de nuestra ansiedad, sino que debemos echar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades. Y la Biblia dice que Dios nos dará de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, la gracia que exige humildad, porque este texto nos llama a ser humildes, es la misma gracia que la produce. La Biblia, hermanos, no te va a exigir algo que tú no puedas hacer. Humíllate delante de Dios, no para ganar su cuidado, sino porque ya lo tienes en Cristo. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y Dios, Padre, cuida de sus hijos, cuida cada uno de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es humillarnos delante de Él, venir a Él sabiendo que somos pecadores y que necesitamos de su perdón. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que debemos venir, sí, pero no con un corazón arrogante o soberbio de decir, yo estoy todo bien. El problema es mi hermano que no viene, ni siquiera ni se congrega. No, debemos venir con una actitud humilde, sabiendo que somos pecadores y debemos venir con nuestra lista de pecados, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda a Él. Solamente cuando nos humillamos delante de Dios, hermanos, recibiremos de su gracia. Solamente cuando nos humillamos de Él, recibiremos de su perdón. Confía, hermano, confía en el Pastor Supremo. Él cuida de nosotros. Así que sirve como Él sirvió, con humildad, no con arrogancia, y descansa en Él. Descansa en Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros, hermanos. Oramos. Dios, Señor, Padre amado, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta y nos hace ver cómo es que se maneja tu iglesia, Señor, cómo es que debe ser el liderazgo centrado en ti, oh Cristo. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Nos enseñas también que debemos someternos en primer lugar ante ti, que eres nuestro pastor de pastores, que tú eres el que nos cuida. Señor, todos somos ovejas de tu prado y debemos aprender a confiar en tu soberanía y que tú cuidas de nosotros, tú cuidas de tus hijos. Y también debemos someternos a las autoridades que tú mismo has levantado, Señor, dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde. Saca de nosotros, Señor, todo orgullo, arrogancia, soberbia, porque tu palabra dice que tú resistes a esta clase de personas, pero que das gracia al humilde. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo de gloria en gloria, y que tu palabra resople, Señor, en nuestros corazones, y que podamos meditar también en esta semana. ¿Cómo es que estamos actuando? ¿Cómo es que estamos liderando? ¿Nos estamos sometiendo al liderazgo? Ayúdanos, Dios. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego. En el nombre poderoso de Cristo Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, entonces, con la última alabanza.